hay un tema que es transversal y necesario y tiene que ver con el transporte, ministra Ángela, que es transporte, infraestructura y también logística. Los temas de competitividad son bien sensibles acá, ministro José Manuel, porque cuando uno compara cuánto cuesta en Colombia movilizar una tonelada desde los puertos hasta las zonas de producción y lo compara con países como México, el rezago nuestro es enorme. Pero aparte de eso, tenemos retos desde el punto de vista de la calidad de la infraestructura. ¿Cuántos kilómetros tiene Colombia de dobles calzadas comparado con otros países? En miles de kilómetros. Nosotros nos hemos ido quedando atrás frente a México, por ejemplo. Entonces el reto también es que esa infraestructura se adelante. Teníamos muchos proyectos que estaban prácticamente atrapados o en litigios o en tensiones no resueltas entre contratistas y Estado. Y usted sabe, ministra, que cuando empezó el gobierno le di la instrucción que necesitábamos desentrabar estos proyectos por el bien del país. Que además teníamos que poner en marcha un programa de contratistas visibles para que los ciudadanos sepan quiénes son los que están respondiendo por las obras y que haya además una presión social cuando hay incumplimientos. Que seamos muy severos con sancionar a las empresas que están en prácticas ilegales o que han caído en temas graves como corrupción, en cuyo caso tenemos que aplicar las sanciones más severas posibles en nuestro país. Pero también teníamos complejidades en proyectos de intermodalidad. Entonces me parece importante, ministra Ángela, que en estos 100 días usted sea capaz de desentrabar muchos de estos proyectos como lo ha logrado, pero cuéntele a las personas que nos están viendo, a los televidentes, cuáles fueron esos retos que recibimos el 7 de agosto y cuál ha sido esta hoja de ruta, agregándole dos cosas que quiero destacar. Lo que se ha venido haciendo por la legalidad en el transporte y también pensando en el bienestar de los conductores de nuestro país. Presidente, mire, lo primero que quiero decir es que el primer reto es como la visión o percepción de este ministerio. Lo que encontramos, este ministerio en realidad debe ser el ministerio que conecta a la Colombia profunda con la Colombia más grande y que conecta a Colombia con el mundo. Este es un ministerio que la visión que se tenía era un ministerio solamente de los ladrillos en infraestructura. El 96% de la inversión del ministerio se va a infraestructura, solo el 4% a transporte. Entonces, la institucionalidad de infraestructura muy fuerte, en transporte totalmente débil institucionalmente. ¿Qué pasó en infraestructura? Se estructuraron unos proyectos maravillosos, algo más de 4.900 kilómetros de la red primaria nacional, que es el programa 4G, y que de alguna manera involucraba inversiones por 45 billones de pesos. ¿Qué encontramos? Encontramos solo 6 de esos 30 proyectos 4G que estaban andando conforme a lo estipulado, que eso equivale más o menos a 640 kilómetros de vías de la red primaria nacional. ¿Qué encontramos? Todos los demás, había 3 con problemas más o menos, avanzando pero con serios problemas, y los otros 21 parados o prácticamente paralizados. ¿Por qué razón? Por distintas razones, por dificultades de gestión predial, por gestión ambiental, por gestión de traslado de redes de servicios públicos, por falta de toma de decisiones administrativas y contractuales en gestión contractual, probablemente en parte asustados por todo lo que pasó con el tema corrupción. No quiero hacer un juicio de valor sobre el tema, solo sé que estaban totalmente paralizadas decisiones en la Agencia Nacional de Infraestructura desde hace aproximadamente 2 años. ¿Qué hemos hecho? Precisamente por eso, y obviamente con 2 problemas adicionales. Primero, muy poco acercamiento de las entidades a la comunidad. Algunos de estos proyectos, las comunidades en las regiones no los querían por falta de información y también por falta de tener en cuenta sus intereses y por falta de transparencia. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos por su instrucción cuando asumimos este cargo fue montar un cuarto de guerra. Un cuarto de reactivación económica o de guerra, era sentarnos a hacer un diagnóstico del problema y un plan de acción. Un paréntesis, ese cuarto de reactivación económica, de reactivación de proyectos, era vital para que en muy corto plazo se dieran mensajes, primero a las regiones y también al sector privado, tal cual, de que el gobierno está haciendo el esfuerzo para que esos proyectos tengan impacto real y rápido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí es bueno que usted también precise algunos de los que ya se han ido desentrabando. Claro que sí. Lo que logramos, porque ese cuarto lo que hizo fue un diagnóstico y un plan de acción.
Ese plan de acción involucraba desde un mayor acercamiento a la comunidad, desde, por ejemplo, un acompañamiento en temas de orden público para los que tenían problemas de orden público, hasta toma de decisiones contractuales. ¿Qué hemos hecho? En estos 100 días hemos reactivado 3 proyectos. El primero, el de la ruta del cacao, Bucaramanga, Barranca Yondó. ¿Qué había que hacer? Había un tema ambiental y había que reconocer un eximente de responsabilidad lo suficientemente amplio como para que se diera el trámite ambiental que se requiere. Y segundo, había que hacer una presencia totalmente coordinada del Estado, le hace nuestro sector con el Ministerio del Medio Ambiente y el ANLA, para también entender que conjuntamente íbamos a buscar y a dar una solución al proyecto. Se logró no solo el reconocimiento del eximente, sino una presencia de todo el Estado entregando la información y diciendo queremos sacar el proyecto adelante. Eso generó la confianza para que se dé el cierre financiero del proyecto. Se firmó un contrato de crédito por 1.68 billones de pesos y el total de proyecto en inversión es de 2.1 billones. Segundo, se reactivó el proceso Villavicencio-Yopal. La carretera Villavicencio-Yopal se hizo un acuerdo de transacción. Esta era una decisión netamente contractual de la ANI, donde se reconoció 4.000 millones de pesos se reconocieron en un contrato de transacción y eso permitió firmar un otro sí del contrato y el acta de inicio de obra se acaba de iniciar. Y tercero, en la transversal del Cisca fue exactamente lo mismo. Se reconoció un eximente de responsabilidad que era evidente, que era mucho mayor gestión de compra de predios de la que inicialmente se había estimado. Eso permitió inmediatamente que se reactivara la obra y que se inyectaran 32.000 millones de pesos en inversión a la obra. Estos 3 proyectos solamente equivalen a 576 kilómetros adicionales, equivalen a mantener y reactivar más de 8.500 empleos y ahí es donde vamos a ver también la reactivación económica. Ahora, en virtud de este plan de acción y seguimiento, para el mes de febrero de este año esperamos haber reactivado otros 12 proyectos por distintas razones. 12 proyectos que involucran alrededor de 1.700 kilómetros de carreteras y alrededor de 20.100 empleos. Es decir, a febrero, si uno sumara lo que hemos hecho en estos 3 meses, más lo que tenemos planteado hacer con este plan de acción que ya fue inclusive hecho y construido de la mano no solo de los actores del sector, sino de la Procuraduría, esperaremos tener en curso alrededor del 12% de la red primaria nacional y eso involucra más de 2.000 kilómetros de carretera y más de 29.000 empleos. Eso es, presidente. Lo segundo que hemos hecho y atacar los otros 2 problemas, comunicación, transparencia. Hay 2 temas fundamentales aquí. Primero, entregarle a las regiones la veeduría de los proyectos y hemos montado 6 veedurías en 6 ciudades del país para que se empoderen y nos citen a ser sujetos a veeduría no solo a nosotros y a todas las autoridades del gobierno y del Estado, sino también a los concesionarios. Esas veedurías que nosotros promovimos, pero para ser nosotros sujetos a veedurías, tienen una herramienta que les dimos que se llama el gestor de proyectos de infraestructura, que aquí mencionó la vicepresidencia en tu intervención. Ese gestor de proyectos de infraestructura era un proyecto desde el punto de vista de sistemas de información que se había venido haciendo, pero solo para mirada interna del Estado, no público. ¿Qué instrucción nos dio usted, señor presidente? Que así como los bancos tienen acceso a la información detallada porque son los que están financiando los proyectos, así también la ciudadanía tiene que tener derecho a tener esa misma información, porque si acaso estos proyectos todos son pagados en el mediano plazo, ¿por qué? Solo un 30% por los peajes, el 70% restante con el presupuesto general de la nación, que simplemente se paga en 15, 20 años dependiendo del proyecto. Y así, por esa misma razón, toda la ciudadanía tiene que tener derecho a cómo van los proyectos, a las actas de interventoría, a quiénes son los dueños, a cómo se divide el proyecto en distintos tramos. En la jerga de los técnicos de ese sector se llaman unidades funcionales, pero una unidad funcional no es sino un tramo, si son 500 kilómetros, 100 kilómetros de obra. Eso es lo que significa. Entonces, ahí se va basando en cada tramo cuánto van, cuándo se inició la obra, cuánto se espera terminar, qué problemas ha tenido, en dónde está el problema, si está en el privado o si está en el público, y las actas de interventoría y qué dice cada interventoría. Esa es una herramienta de información y comunicación que es fundamental, primero para que las regiones se apropien de sus proyectos, pero segundo para que la comunidad quiera sus proyectos, porque estos proyectos no solamente conectan al país como un todo, sino que también generan un gran impacto social y ambiental y de empleo en la región. Y desde ese punto de vista necesitamos que la gente quiera sus proyectos. Nuestro llamado de atención fue volcar a las entidades, y algunas de nuestras entidades estaban totalmente alejadas de la región, lo tengo que decir. Algunas se sentían muy cómodas hablando con los banqueros, muy poco cómodas hablando con la región. Nuestro trabajo ha sido cambiar el enfoque de la entidad, entender las problemáticas, tratar de incorporarlas, obviamente también comunicar que estos proyectos no se podrían hacer sin peajes, esa es una realidad, pero tratar de que se acomoden también y que tengan en cuenta los intereses de la región.
Eso en cuanto a las grandes vías de conectividad, presidente. Segundo, encontramos cero presupuesto para vías terciarias, un Estado que desde el punto de vista de el Invías y nacional se había alejado totalmente de la estructuración de proyectos de vías terciarias, que es lo que comunican, no sé, al campesino con los centros de acopio, el poder sacar los cultivos de las regiones a los centros de acopio y a las ciudades. ¿Qué logramos? Por el liderazgo suyo, obviamente por la aprobación de la ley de presupuesto y obviamente necesitamos la ley de financiamiento, un presupuesto de 500.000 millones adicionales para un gran programa nacional de vías terciarias que se ha venido diseñando y construyendo con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Agricultura y con nosotros, y que busca sobre todo tener un impacto en mejoramiento y mantenimiento por lo menos de 50.000 kilómetros de vías terciarias durante este tiempo. Ahora, este proyecto, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar los batallones de ingenieros militares, va a involucrar las juntas de acción comunal, va a involucrar obviamente los bancos de maquinaria que hay en las regiones y apoyar la consecución en otras regiones de bancos de maquinaria, va a involucrar... Y el trabajo con las asociaciones comunitarias, que es muy importante. Fundamental, porque también ellos no solo se apropian de su región, sino que son los que permiten mantener y hacer el mantenimiento durante el tiempo de las mismas. ¿Qué encontramos también? Encontramos en el sector transporte una debilidad institucional enorme, un sector con una alta informalidad, ilegalidad y evasión, un ministerio totalmente cerrado a ese sector, un ministerio que no atendía esos requerimientos, con múltiples sistemas de información que no se hablan entre sí y tengo que decirlo con una superintendencia de transportes dedicada en un 80% solamente a multar a los transportadores de carretera, sea de pasajeros o de carga, pero no tenían sus funciones nada más. ¿Qué hemos hecho, presidente? Instalamos unas mesas nacionales de concertación y de trabajo con los distintos sectores y las distintas modalidades de transporte, 6 mesas regionales de trabajo para empezar a asimilar esa problemática y construir entre todos una agenda para el otro semestre, tanto regulatoria como legislativa, para mirar esos grandes problemas que tenemos. Y tercero, la renovación de la Superintendencia de Transporte, que ya se dio y que lo que quiere enfocarse es no solamente en el sector de transporte terrestre, sino obviamente tener una entidad que mire todos los actores de la cadena logística que tienen responsabilidad en lo que está pasando y también un enfoque de protección al usuario del sector que nunca se había visto. Eso lo logramos, eso va a empezar a funcionar ya la otra semana porque logramos en un tiempo récord, gracias al apoyo de todas las entidades y de la función pública, hacer esa renovación de la Superintendencia de Transporte, presidente.